Bueno, no hay manera de empezar este tema fácil. No hay forma de abordar el tema de la santidad de Dios, particularmente su trascendencia. Hace rato escuchábamos la exposición de la palabra a través de nuestro hermano Jesús y él hizo esa referencia. ¿Cómo hablas de esto? ¿Qué dices de la santidad? Hay tanto que decir y a la vez salen tan pocas palabras al tratar de expresar lo que es la santidad de Dios que no hay manera. Entonces voy a tomar una ruta un poquito alterna. Lo primero que quiero decirle es, ¿qué es una predicación expositiva? Una predicación expositiva es una predicación que además de todo es el método bíblico de exponer la palabra de Dios. Así lo hacían los que están aquí escritos. Pero lo que persigue la predicación expositiva son dos cosas, y para ser expositiva tiene que tener las dos. Tiene que explicar el texto y tiene que aplicar el texto. Si hace esas dos, puede ser considerada predicación expositiva. Y le voy a decir algo, tengo muchos, incluso amigos, que están confundidos y que piensan que una predicación expositiva es, no sé, otras cosas. No quiero denigrar ni quiero ser socarrón aquí con comentarios feos, pero hay quien piensa que para que sea expositiva tiene que quedarse en un texto y nada más en un texto. Y explicar hasta cuántas veces la conjunción Y aparece en la Biblia. Va a parecer chiste, pero es anécdota. Yo hacía eso y aquí hay testigos. Aguantaron esos años de tinieblas profundas. Donde mi esposa decía, es que Santi parece que explicas el diccionario. Mujer, ¿qué te pasa? Yo sé lo que hago. No ataques al ungido de Jehová. Ya sabe esas tonteras que dice y piensa uno, ¿verdad? Entonces, eso piensan algunos. Otros piensan que para ser expositivo, pues tiene que ser meramente académico y formal y tener lenguaje elevado todo el tiempo. Nada de eso está mal si uno va educando a la congregación, les va enseñando y al rato nos entendemos en otros términos diferentes de cuando empezamos. Pero uno tiene que ir sembrando eso y ese es un proceso de años, lleva mucho tiempo. Una predicación expositiva puede ser secuencial. Entonces nos agarramos un libro y vamos texto por texto por texto. Esto es lo que ocurre en este púlpito desde hace casi 17 años. Nos vamos texto tras texto. No más. 18, 19 casi años. Nos vamos así, seguidito, texto tras texto de cada libro que estemos estudiando. O puede ser expositiva y ser temática. ¿Qué quiero decir con eso? Hay quien dice, es que la predicación temática, no, fuchi. No, cálmese. La predicación temática es una que aborda expositivamente un tema. Ah, eso es diferente. ¿Por qué? Porque toma un tema de la Biblia y explica textos que hablen del tema y los aplica. No nada más avienta la información así, porque si eso fuera, pues mire, yo puedo imprimir mis notas, se las reparto cada domingo y nos vamos como a las 12 del día, ¿verdad? Rápido, acabamos. Ahí las leen, si tienen preguntas me avisan. Pero eso no es, porque además la predicación tiene un vehículo y ese vehículo es el expositor. Y la predicación tiene que pasar al corazón del predicador. Con eso quiero decir la mente, pero las emociones, la voluntad. Y sale a través de su personalidad, de sus habilidades, de sus dones, etc. No estoy aquí levantándome el cuello, solamente le estoy diciendo que todo el que pasa aquí a predicar tiene una personalidad diferente a la anterior. Usted vio a mi hermano Jesús, ¿verdad? Y estoy seguro que dijeron, ay, él debería predicar siempre porque pues mira qué bonito y qué edificante. Bueno, pues ya ni modo, ya me tocó ahora a mí, ¿verdad? Pero tenemos personalidades diferentes. Entonces, eso nos enriquece a la hora de exponer la palabra del Señor, pues en el sentido de que hay unas palabras que salen de mí para el mismo tema, que son diferentes a las que salieron de Él para el mismo tema. Pero hoy Él habló de santificado sea tu nombre. Y yo le agradezco que haya sido sencillo de corazón para decir, este tema me rebasa. No sé qué debo hacer. ¿Cierto o no, Jesús?
Era más o menos la idea que nos transmitías. Es un tema enorme y tan alto, tan elevado, tan Dios, que no sé cómo lo debo abordar. Y yo dije, ándele, ahora sí me entendió cómo me sentí la semana pasada y cómo me voy a sentir al rato. ¿Cómo puedo hablar yo en términos humanos de un Dios tan grande como el Dios de la Biblia? ¿Sabe que esta semana andaba yo quién sabe en dónde? Pero estaba pensando en lo que había estudiado de la Escritura y dije, Señor, si lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de ti, en un momento se agolparan sobre mi mente, que todo lo tuviera en mi mente al mismo tiempo, yo creo que me desmayaba, por lo menos, ¿no? No imagino a aquellos que tuvieron la experiencia de encontrarse con Dios, como Isaías, leyó nuestro hermano Jesús, lo hemos leído otras semanas anteriores. Cuando entró al templo en el capítulo 6 describe eso. Cuando Juan fue llevado a la presencia de Dios en Apocalipsis capítulo 4 y contempló toda la adoración celestial y al Señor sentado en su trono. Cuando se le presenta el Señor Jesucristo en el capítulo 1 ya glorificado. Y todos ellos que dijeron, ay, qué buena onda, por fin. No, que ya me morí. Es demasiado lo que se está agolpando en mi mente en este momento. Por ahí hay un autor que dice que él, mientras se está rasurando, el Señor Jesús llega y lo abraza. ¿Ya sabe de quién habló o no? Bueno, luego le platico de quién. Y dice que el Señor llega y lo abraza mientras él se rasura y se pone a platicar. Pues mejor toma la rasuradora y córtate, porque ya deberías sentirte muerto. Los de la Biblia se sintieron muertos cuando vieron al Señor. Entonces, venir aquí y hablar de esto, quiero decirle, las palabras son insuficientes, pero trataré de hacerlo a través de varios textos. 3 mayores textos que mencionaré y otros que vendrán a colación. Pero no deja de ser expositivo. No es de, el pastor ahora no le dio tiempo, entonces se sacó la concordancia, agarró 3 textos y dijo, vámonos. No. De hecho, al final le voy a revelar el hilo conductor que se ensarta a través de estas 3 perlas de la Escritura. Primero quiero recordarle lo que estábamos viendo la semana pasada. Estábamos hablando de la santidad, ¿verdad? Hace rato se me acercó Ian y me preguntó cuál sería el título de hoy. Me dijo, ¿es el mismo título? Segunda parte, y le dije, estuve a punto de decirle, no, yo dije que sería la santidad contraataca, porque así lo dije, pero me aguanté. Dije, sí, va a ser santidad segunda parte. Era tentador, la verdad. Pero no, es la santidad. Y la santidad, dijimos, la semana pasada, apunta a la majestuosa pureza o majestuosa ética de nuestro Dios. De acuerdo al diccionario, al manual teológico Moody, esa definición es muy breve, sucinta, muy útil. Es la majestuosa pureza de Dios. No es solo que sea puro, porque usted puede agarrar una botella de agua y ver que es pura, que no tiene nada, de nada, y no es majestuoso. Pero nuestro Señor, su santidad es imponente. Por eso Isaías en el capítulo 6 lo describe, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ese sublime quiere decir elevado, majestuoso, imponente. No está a ras de piso conmigo, está elevado. ¿Sabe que yo estudié, no porque hubiese querido, sino porque tenía que pasar por el tronco común, estudiar arquitectura como 1 año y medio? Pero en ese 1 año y medio le dan a uno arquitectura de historia de la arquitectura y estilos y movimientos, escuelas de arquitectura, etc. Y algo que me gustó mucho estudiar, y le confieso que en ese momento ni creyente era yo, pero era muy interesante cuando hablaban de la arquitectura de los templos católicos. Porque los templos católicos generalmente, sobre todo los antiguos, eran muy, muy altos, como la Catedral de la Ciudad de México. No piense que es para que entrara el Altísimo. No. Son altos porque la sensación es levantarlos sobre estas columnas gigantes
estos muros gruesísimos con pequeñas ventanitas que dejan pasar poca luz para hacer que el usuario se sienta pequeñito, que está en la presencia de algo majestuoso, enorme. Ahora los templos católicos están hechos así porque quieren mantener oscuridad y misterio e intimidar y provocar miedo. Esa es la verdad. Y por eso son fríos también. Por eso tienen unas ventanitas chiquititas. Es raro el templo católico que tenga grandes vitrales o ventanas porque la intención de los arquitectos es otra. Pero si usted se da una vueltecita a la catedral de la ciudad, va a ver algo que es bien interesante porque también sucedía en Europa y aún los reformadores, ya cristianos pues, lo hacían así. El púlpito desde donde predicaban estaba elevado. Y allí en la catedral hay algunas columnas que tienen escalinata y tienen unos pequeños púlpitos elevados. ¿Por qué estaban elevados? Bueno, de acuerdo a la arquitectura es porque el mensaje viene de lo alto a los hombres. Cuando estaba reflexionando eso, yo dije, me voy a poner una escalera y yo iba a predicar desde arriba. Pero luego dije, no, mejor no. Está peligroso. Pero representa que el mensaje viene de lo alto hacia los hombres. La arquitectura misma estaba diciendo eso. Por eso Lutero predicaba desde un púlpito elevado. Calvino predicaba desde un púlpito elevado. Spurgeon predicaba desde un púlpito elevado. Bueno, han ido cambiando la arquitectura, las necesidades y las posibilidades de las iglesias cristianas. Y mírenos hoy, ¿verdad? Y muchas otras iglesias alrededor del mundo adaptamos el espacio que tenemos, que podemos para venir a alabar a nuestro Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué toda esta explicación arquitectónica? Porque hay una enseñanza bíblica que habla de eso acerca de Dios. Y es la enseñanza de su santidad, su trascendente santidad. Cuando decimos trascendente, y esa es otra definición pequeñita pero muy importante, dice también el manual teológico Moody, la trascendencia de Dios está relacionada con su santidad en el hecho que enfatiza que Él es absolutamente distinto de su creación y es exaltado infinitamente por encima de ella. Es infinito y está exaltado sobre es diferente y está exaltado sobre su creación. No quiere decir que Dios no esté inmiscuido en cada detalle de su creación. Dios controla toda la creación. Si la tierra no se gira un tantito más lento, lo cual sería desastroso, es porque Dios la mantiene girando así. Si la gravedad no se desactiva por un segundo, lo cual sería desastroso para el mundo, es porque Dios la mantiene funcionando así. El hecho de que Dios esté separado simplemente quiere decir que no hay razón para adorar un árbol y decir tú eres Dios, porque eres parte de Dios. Es panteísmo, todo es Dios. ¿Va quedando claro? ¿Ya los perdí? Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces sí sirvieron los taquitos de mole verde. Pues todavía estamos aquí prendidos. Entonces Dios es diferente de su creación, está infinitamente elevado por encima de su creación porque es santo. Es decir, Él es absolutamente puro, no tiene contacto con el pecado, pero es majestuoso, es imponente. No hay otro atributo de Dios que pueda asemejarse tanto a decir, es la esencia del ser de Dios como la santidad, porque su amor es santo, su ira es santa, su justicia es santa, su misericordia es santa. Su santidad acompaña, es el acompañante de todos sus otros atributos. Dijimos que la palabra santo quiere decir que está puesto aparte. Nuestro hermano Jesús hace rato nos ponía un ejemplo y decía, cuando uno limpia los frijoles, quita las piedritas, ¿verdad? Bueno, hay otros que compramos en lata, pero quienes todavía los cuecen, quitan las piedritas. Dicen, ahora esto está puesto aparte. Pues para seguir con los ejemplos culinarios referentes a la santidad, es como cuando decimos,
es harina de otro costal. El Señor está aparte. Está aparte. Sin embargo, a su creación ha manifestado algunos de sus atributos en su creación. ¿No dice Romanos capítulo 1? Que su poder, su deidad son manifiestas en la creación. Y vaya, nada más voltea alrededor. ¿Cuántos portadores de la imagen divina estamos aquí? Entonces el hecho de que Dios esté elevado por encima de la creación, número uno, ya dije, no quiere decir que esté desconectado, desapegado, nada más viendo lo que sucede. Él está inmiscuido en su creación. Y número dos, no quiere decir que su creación no muestre, no dé algunos destellos de los propios atributos de Dios. Lo que sí quiere decir es que Él está en una posición infinitamente elevada por sobre nosotros. Escuche bien, está en una posición infinitamente elevada por sobre todos nosotros. Es superior. No le podemos tratar de iguales. No le podemos tutear, no en el sentido de cómo nos referimos, cómo hablamos, sino perderle la distancia y el respeto, la reverencia a su santo nombre. Hay muchas expresiones de todo esto en las Escrituras. Hay muchas expresiones de esto. Les recuerdo que la semana pasada le llevé a la profecía de Habacuc y leímos en Habacuc capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Estás muy por encima de nosotros, no puedes ni ver el mal. Eso pone en perspectiva la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el rey Nabucodonosor vio hacia el interior del horno de fuego, dijo: ¿qué no aventaron 3? Yo veo 4 paseándose y el cuarto tiene semejanza a hijo de los dioses. Nabucodonosor estaba viendo la gloria del Señor. Isaías, en ese trono alto y sublime, vio la gloria del Señor. Daniel, en el capítulo 7, vio al anciano de días y al Hijo del hombre que se acercaba, a quien le fue dada toda autoridad y dominio, vio la gloria de Dios. Y mi oración es que en esta mañana, a través del estudio de la palabra, de alguna manera veamos la gloria de Dios y el efecto transformador de la majestad de Dios transforme nuestro corazón. En esta mañana, en este acto, y por supuesto que yo no soy suficiente, necesitamos al Espíritu de Dios. Y por eso vamos a orar. Señor, gracias por tu escritura, por tu palabra. Úsala en esta mañana. ¿Quién puede tener palabras suficientes para hablar de estas cosas? Pero te ruego, Señor, que de alguna forma la meditación de mi corazón primero sea agradable delante de ti. Y en segundo lugar, la uses para el propósito que enviaste tu palabra. Amén. Por favor, abra su Biblia en Éxodo capítulo 15. Ya había muerto José. Habían pasado muchos años.
el pueblo de Israel se convirtió en una amenaza para el imperio romano. Allí en la tierra de Gabaón se reprodujeron muchísimo, de modo que ellos pensaron, mejor los esclavizamos antes de que se nos subleven. Y esclavizaron al pueblo de Israel y les cargaron la mano. Y Dios escuchó el clamor del pueblo, y sabiendo que la maldad del amorreo había llegado al punto donde tenía que ser castigada, también sabía que era momento de liberar a su pueblo Israel de Egipto, y reclutó a un hombre llamado Moisés. Y mientras que este era pastor en Madián, puesto que asesinó a un capataz egipcio y tuvo que salir huyendo, a pesar de que era parte de la familia real, vio una zarza, un arbustito, que estaba prendido en fuego pero no se consumía, y del cual Dios le llamó: Moisés, Moisés. Y él se acercó y le dijo: quítate el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. Es decir, tú eres terrenal, Moisés, y yo estoy por encima de ti. Eso lo vimos la semana pasada. Te voy a enviar a los hijos de Israel y les vas a decir que los voy a sacar. Y vas a ir con el faraón, uno que ya ni siquiera conoció a tu ancestro José, y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Yo le invito a que usted vaya al Palacio Nacional y toque a la puerta y diga: tengo que pasar a ver al señor presidente. Pues mucho gusto, haga fila de 130 millones de mexicanos. De alguna manera Dios en su providencia le abrió puertas a Moisés para entrevistarse con el faraón, y él le dijo: no, no se van. Dios trajo las plagas sobre Egipto, y la última, la de los primogénitos, fue el acabose, donde faraón dijo: ya váyanse. Y el pueblo salió por mano y brazo extendido de Dios, pero por conducto de Moisés. Se encontraron con un nuevo obstáculo, el Mar Rojo. No un charco, hermanos, el Mar Rojo. No era un charquito, era un mar. Y con el ejército más poderoso del mundo correteándolos atrás. Tanto que ya se alcanzaban a ver en el horizonte. Y Dios abrió camino en seco para que pasaran estos millones y millones de personas. No crean que eran 20, se echaron a correr los 20 pelados que iban con Moisés y ya cruzaron. No, había que mover una multitud, una masa de personas. Así que Dios mantuvo a aquellos a raya y las aguas a los lados hasta que cruzaron. Y cuando cruzaron, Moisés lanzó su primer hit, que tiene otros cantos en la Biblia. Este fue su debut, su disco de debut. Está en Éxodo capítulo 15. No vamos a ir por todo esto. Sí lo voy a leer, sin embargo no voy a explicar todo, porque quiero mostrarle lo que quiero mostrarlo en esta mañana. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Pausa hasta allí. ¿Qué reacción y qué respuesta de Moisés? Porque empieza a alabar a Dios en respuesta de lo que Dios ha hecho. Ahora, aquí es donde yo a veces me frustro un poquito. Porque leemos esto y decimos: pues claro, si acaba de ver todas las plagas. Pues claro, si acaba de ver el mar abrirse. Yo no sé lo que
Se siente, hermanos, tener unos muros de agua aquí al lado. Bueno, va uno a un acuario y ve, ¿verdad?, los túneles estos de acrílico y demás, pero que no haya un elemento deteniéndolos. Es el puro poder de Dios, que mandó un viento y detuvo allí el mar, al lado de ellos. Pasaron en seco. Y cruzan del otro lado, entran los egipcios al mar y se colapsan las murallas de agua. Y dice aquí, como plomo se ahogaron. Pues claro, si llevaban pues alguna especie de protección, ¿verdad?, para hacer guerra. Se sumieron, no hubo forma de que salieran allí a flote. Y entonces Moisés canta. ¿Sabe cuál es mi frustración? Que a veces nosotros vemos actuar a Dios. Y creo que lo que más me frustra es decir a veces, cuando Él está actuando todo el tiempo. Lo que hay que hacer es leer la Biblia para saber qué está haciendo el Señor. No todo, pero algunas cosas nos permite entenderlas. Y viene este versículo 11 que dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso, escuche, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Llega, después de relatar cómo fue el paso del Mar Rojo, Moisés lanza la pregunta: ¿quién como tú? Y es una pregunta retórica, es decir, no es una pregunta que merezca una respuesta. No está diciéndole: Señor, ¿hay otro como tú? ¿Quién? No, lo que está diciendo es: me queda claro que no hay un Dios como nuestro Dios. Mira todo lo que ha hecho. ¿Quién como tú entre los dioses? Dice el versículo 11, primera parte. Ya explicaba y retomaba nuestro hermano Jesús hace rato el paralelismo hebreo. Bueno, aquí hay paralelo. ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Su majestuosa santidad de Dios. Se nota que eres mucho más elevado que todos nosotros. Eres más grande. Por supuesto, eres puro, perfecto. No te equivocas, todo lo haces bien. La santidad de nuestro Dios tiene relación con algunos otros de sus atributos, y le voy a dar un breviario. La santidad de Dios, su trascendencia, el hecho de que Él es santo, santamente trascendente, está por encima, es diferente a la creación, tiene que ver con su soberanía. Y ya que es soberano sobre el universo, Él es quien tiene control de toda la creación, más allá de la creación. Ahí le dejo que le repose eso, porque a mí me costó también. Tiene control de la creación más allá de la creación. Él no es parte de la creación, por eso no nos hincamos ante un cactus, porque no es Dios, es parte de la creación de Dios. Dios controla el cactus, pero está más allá de la creación. Entonces es soberano, controla desde fuera, sin ser parte de, pero controlando la creación. ¿Qué le parece controlar la creación como en el cruce del Mar Rojo? Dios está por encima, es superior, por eso gobierna la creación. Ahora pregunta Moisés: ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Solamente quien no es parte de la creación puede controlar la creación de modo que pueda romper las leyes y las reglas de la creación. Respire profundo. Solamente quien está fuera de la creación y tiene control sobre la creación puede romper las leyes y las reglas de la creación, las maravillas a las que se menciona Moisés. Ahí le encargo que busquen los anales de la historia cuando el océano Pacífico, el Atlántico, Índico se han abierto por un ventarrón. Pues no, eso no sucede. Ya siquiera un buen laguito, aquí Chapala, o a ver, que se abra por un buen viento.
Es maravilla de Dios. Porque Él trasciende. Y Moisés pregunta: ¿quién como tú? Ahora, si usted hace una búsqueda en Google de quién como tú, tenga cuidado, porque le va a salir Ana Gabriel. Yo dije, pues los dos nombres son bíblicos, ¿no? Ana, Gabriel, pues también. Pero este salmo no me suena. Búsquele bien, porque si hay otros textos que preguntan, y sabe, es la reacción del hombre a la grandeza, a la trascendencia de Dios. ¿Quién es como tú? Nadie te podemos comparar, no te podemos asemejar a nada. Eso le pone en perspectiva Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo. No trates de representar a Dios porque te es imposible, eres criatura. No puedes. Y acá tampoco, porque tu cerebrito tampoco da. ¿Saben ustedes que este director de cine, George Lucas, dijo que en su obra, ¿verdad?, en su historia, él empezó por el capítulo 4, porque dijo, no existía la tecnología para representar lo que hablaba yo en el capítulo 1. Entonces tuve que empezar por el 4. Y ya cuando hubo la tecnología pudimos hacer las películas del 1, 2 y 3. Jamás va a tener el hombre la tecnología suficiente para representar a Dios. Bien lo sabía nuestro Señor, que cuando dio el decálogo, la ley a su pueblo, les dijo, ni se les ocurra. No pueden. Van a terminar haciendo ídolos. Así que no lo intenten. No lo hagan. Está más allá. Él es santo en el sentido de que está más allá de la creación. Ahora, hay otro texto que sería conveniente revisar llegados a este punto. Vaya al Salmo 89. Algunos de ustedes se preocuparon porque vieron que pasé con 2 Biblias. Y dijeron, si se tarda con una, ahora entro con 2 al púlpito. Pues ¿a qué horas vamos a salir? Bueno, me traje la otra, porque tengo allí unas notitas. Y entonces, no es que me haya dado flojera, pero es que me gusta cómo lo puse acá, entonces ya mejor me la traje así. Pero el Salmo 89, quiero que usted también me acompañe en la lectura. No puedo leer todo, hermanos, porque está muy larguito. Aunque es una delicia de Salmo, no lo voy a leer todo, está larguito. Pero sí voy a llegar hasta el versículo 18. Y luego le voy a hacer algunas menciones de otros versículos. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Ya vio que ahí hay una palabrita que dice Selah? Eso es una indicación musical donde se paraban a pensar en lo que habían cantado. Por eso también hacemos puentes musicales y eso, para que usted piense en lo que está cantando. Bueno, pues sígale. Versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro.
En tu nombre se alegrarán todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Ahora usted ya leyó junto conmigo una buena parte de este salmo y tal vez todavía esté preguntándose ¿y por qué fue escrita esta canción? Bueno, el título que tiene mi Biblia y quizá también la de usted dice Pacto de Dios con David. Este es un salmo alabando a Dios por el pacto que hizo con David. Si usted revisa el salmo, la última estrofa, a partir del versículo 38 y hasta el final, él le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo siendo tan lleno de verdad, siendo tan misericordioso, habiendo hecho un pacto con David de que siempre va a haber un rey que se siente sobre su trono, o más bien, para siempre habrá un rey que se siente sobre su trono, ¿por qué has permitido que vengan nuestros enemigos a conquistarnos? ¿Por qué has permitido que nos suceda esto? Bueno, pareciera que este salmo fue escrito en tiempos cuando ya la nación de Israel había sido conquistada. Y era una manera de recordarle al pueblo, sí estamos conquistados, pero Dios hizo un pacto y Él es fiel. Porque además, y por eso me traje esta Biblia, porque usted no está para saberlo, pero yo sí le pongo flechas y demás, ¿verdad? Entonces, aquí tengo dónde están las veces que se menciona misericordia en el versículo 1, en el versículo 2. La verdad del Señor se menciona en el versículo 2, en el versículo 5. La fidelidad del Señor se menciona en el versículo 8. Si da la vuelta a su página, al menos si tiene una como la mía, va a ver que en el versículo 14 se mencionan la misericordia, la verdad, la justicia. En el 16 la justicia, la verdad en el 24, la misericordia en el 24, la misericordia en el 28. La misericordia en el 33, su verdad en el 33, su santidad se vuelve a mencionar en el 35. Va a decir, pues sí, usted porque ya lo tiene, ya está con flechas y todo. Bueno, solamente le estoy diciendo cuántas veces en un canto que se escribió cuando el pueblo ya había sido conquistado, se le recuerda a la nación, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso. El Señor es verdadero, Él va a hacer justicia, no va a dejar las cosas como están al día de hoy, porque Él hizo una promesa, un pacto a David. Ahora, me voy a meter tantito más a profundidad en esto. Dice el versículo 3, bueno, perdóneme, desde el 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, es decir, la misericordia de Jehová nos da razón para cantar. Todos los días encontramos nuevas razones para alabar a Dios solamente por su misericordia. Sigue proveyendo material para alabar a Dios el saber que Él es un Dios misericordioso. Para siempre será edificada misericordia. ¿A qué se refiere? Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Esto lo encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 7. David quería construir una casa al Señor, un templo, y el Señor le dijo, no, yo mejor te voy a edificar tu descendencia, tu casa. Y te voy a hacer una promesa, un hijo tuyo va a gobernar para siempre. Este salmo se está refiriendo al pacto de Dios con David. En otras palabras, escuche, Dios estaba prometiendo al Mesías, edificaré tu trono por todas las generaciones. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y reinará sobre el trono de David, su padre, dijo el ángel Gabriel a María. Se está refiriendo a Jesús. Este es un salmo, escuche, ya me emocioné, ya ni voy a ver el reloj, que nos agarre la hora que sea. Fíjese bien, en tiempos donde el pueblo estaba exiliado en Babilonia, Dios les dio una canción que les recordaba que Él será fiel, que las cosas no se iban a quedar así y que iba a venir el Mesías. Respuesta a esto, versículo 6, ¿quién será semejante al Señor? Con ese tipo de promesas, en medio de mis circunstancias, puedo alabar al Señor y decirle, ¿quién es como tú? Las cosas no se van a quedar así.
No vamos a desaparecer, a ser fulminados, barridos. Terminada nuestra existencia en esta tierra ajena, un día el Señor va a levantar nuestra nación de tal manera que tendremos un rey y ese rey va a vivir allí para siempre gobernando. Ya me agarró la onda. Bueno, creo que todavía le falta un empujoncito a su entusiasmo. Entonces ahora le voy a tener que llevar a la carta de Pablo a los Romanos, al capítulo 11. De hecho, son los últimos versículos del capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria para siempre. Amén. Bueno, si usted no conoce el contexto de estas palabras, no solamente tiene que leer el capítulo 11, tiene que leer los capítulos del 1 al 11 para que entienda por qué Pablo termina esta idea y antes de pasar a la siguiente, termina explotando de alabanza a Dios. Porque en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo explica que todos, sin excepción, todos los hombres estamos condenados sin Cristo. Esa es la peor pandemia de la humanidad, porque no es en una generación, como la plaga ya bubónica, la peste bubónica. No es como el COVID, que una generación fue afectada. El pecado ha afectado desde el principio de la creación y hasta el último que no cree en Cristo. Todos hemos sido infectados de ese mal. Y no hay cura que el hombre pueda proveer, salvo el evangelio de Cristo Jesús provisto por Dios al hombre. Pablo explica eso en los primeros 3 capítulos. ¿Y quién eres tú? ¿De qué manera crees que te vas a excusar? ¿De qué manera le vas a contestar a Dios? En el capítulo 4, 5, 6, Pablo habla de la justificación por la fe. No por obras, sino por la fe. Los capítulos 7 y 8 habla de la vida justificada y de la santificación que esto produce. En el capítulo 9, 10 y 11, Pablo habla de cómo será la salvación de los judíos que han rechazado al Mesías y dice, pero un día van a volver al Señor. Y una vez que ha dado un panorama general de la salvación tanto al judío como al gentil, entonces termina explotando en alabanza. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. ¿A quién se le pudo haber ocurrido semejante plan? ¿Quién pudo haber trazado, imaginado lo que habría de suceder para que Dios pueda salvar sin perder su justicia, pueda ofrecer justificar sin perder su santidad, perdonar pecadores y hacerlos parte de su familia, del reino de su Hijo Jesús, sin comprometer en un comino su santidad? Y pregunta esto, exclama esto: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son 2 frases que van en paralelo: insondable e inescrutable, que nunca se acaba de explorar. Insondable. Inescrutable, que nunca se acaba de investigar. ¿Saben dónde aparece también esa palabrita? Aparece en el Salmo 145. En el Salmo 145, que es un salmo de David, él dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. La grandeza del Señor no se puede
explorar por completo. Es más profunda que el océano. ¿Sabe usted que el hombre ya llegó a otros planetas, verdad? Bueno, ya llegó al satélite aquí, no a ciudad satélite, sino a la luna. Ya llegó al satélite. Y luego ya llegó por vehículos, no de forma presencial, pero por vehículos ya ha llegado a otros lados, ya andan los aparatitos estos para acá y para allá. Usted sabe eso, como yo. Pero el hombre jamás ha llegado al fondo del océano. Hay partes del océano que no son explorables por el hombre. La presión del agua aplastaría cualquier vehículo que intente llegar ahí. Pues más profundo es el conocimiento de Dios. No se puede agotar, no se puede acabar. Grande es Jehová y su grandeza es inescrutable. Usted piensa que vamos a llegar al cielo y nos vamos a aburrir y decir, ya conocí al Señor, ahora voy a ver qué más hay aquí en la Nueva Jerusalén. No invente. Nos vamos a pasar conociendo toda la eternidad al Señor. ¿Saben dónde más aparece ese adjetivo? Aparece en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 8. Mira, Jesús, para que no digas yo me traje también mi Reina Valera y ya me fui del largo y estoy leyendo de esta, para que no te sientas solito. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que David en el Salmo 145 dice, Dios es tan grande que no lo vamos a acabar de explorar y entender. En Efesios 3:8, Pablo dice, Cristo es tan grande que no lo vamos a terminar de acabar de entender y de explorar. Pero yo le tengo en Romanos capítulo 11 por una razón. Pregunta Pablo en el versículo 34, pues ¿quién ha conocido de la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Tras haber explicado el plan de salvación durante 11 capítulos, termina concluyendo, la riqueza de la sabiduría del Señor y de su conocimiento no tiene fin. Ya me aventé 11 capítulos y soy el apóstol Pablo y no lo terminé de explorar. ¿Y quién le puede enseñar algo al Señor? ¿Quién le enseñó a él para que luego tenga que decirle gracias por darme esta buena idea para cómo salvar a los hombres? Nadie le dio ideas al Señor. Ya va tomando forma en su mente la grandeza del Señor, lo sublime que es, lo elevado que es, por encima de nosotros. En sabiduría, en conocimiento, en poder, en pureza, en todo, Dios está mucho más elevado, infinitamente elevado por encima de nosotros. ¿Ya se va haciendo una idea por fin? Pues entonces envía a su Hijo a hacerse como nosotros. Sin perder deidad, sin perder divinidad. Cristo Jesús se vistió de hombre para venir a morar entre nosotros. Y por eso los apóstoles decían, y vimos su gloria, vimos su gloria. Era hombre, pero vimos su gloria. Lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos han palpado concerniente al verbo de gloria. Y nosotros estuvimos allí, dice Pedro, cuando la gloriosa majestad habló diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y los términos en los que los apóstoles se referían a él, a pesar de haberse hecho hombre, era, este está lleno de gloria. Él es diferente, él es superior. Solo los impíos lo ninguneaban al Señor. Solo los que se aferraron a su pecado y a su terquedad lo trataban como uno más del montón. Los que lo conocieron le dijeron Señor. Y utilizaban la palabra Señor que en el Antiguo Testamento se utilizaba para Dios. Estaban reconociendo, tú eres Dios. Y después de su resurrección, el buen pastor que su vida dio, que ya había dado por las ovejas, y había puesto su vida y la había retomado porque solo Él tiene poder para hacer eso, se apareció en el aposento
a los apóstoles, ya sin Judas obviamente. 8 días después de la resurrección, otro domingo, se puso en medio de ellos y casi que lo puedo ver, caminó directo a Tomás. Deja de hacerte incrédulo y cree. Mira mis manos, mira mi costado. Y a aquel no le quedó más que decir: Señor mío y Dios mío. Los textos que yo le traje, hay otros muchos que hablan de la trascendencia, la santidad trascendente de Dios. Pero los textos que yo le traje tienen tres textos que tienen un hilo que los comunica. Antes de la cruz de Cristo y su resurrección, el mayor testimonio en todo el Antiguo Testamento del poder de Dios era la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo. El mayor despliegue de poder en el Antiguo Testamento al que los profetas hacen referencia, al que los salmistas hacen referencia, es la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo. Eso solamente quedó opacado en la historia por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Para decir, no hay mayor muestra de poder, no hay mayor muestra de amor que lo que Él hizo. Yo le llevé a Éxodo para que viera la salvación del Señor para su pueblo. Le llevé al Salmo 89 para que viera la promesa de un Mesías. Y le llevé a Romanos 11 para que viera la explosión de alabanza y reconocimiento de la grandeza de Dios por el plan de salvación. Ya identificó el hilo conductor, la salvación. El que Dios nos haya salvado nos lleva a preguntarnos: ¿quién como tú? ¿Quién se le hubiera ocurrido? ¿A quién se le hubiera ocurrido venir a rescatar polvo vivo? Porque eso somos, polvo. ¿Quién entregaría un hijo por tierra? ¿Quién sacrificaría lo más bello que hay, que es Cristo Jesús, por lo más horroroso, que es el hombre sin Cristo, viviendo en sus delitos y pecados? ¿A quién se le hubiera ocurrido? Y siendo tan alto, siendo tan sublime, siendo tan elevado, por sobre todo, enviarlo a pisar esta misma tierra. Por usted y por mí. ¿Qué palabras pueden alcanzar para describir la grandeza del Señor? Y si habláramos todos los idiomas del mundo y si aún habláramos del lenguaje de los ángeles, tampoco tendríamos suficientes palabras para describir su grandeza. Porque seguiremos siendo criaturas. Pero criaturas rescatadas, amadas. Su amado polvo. ¿Cuánto necesitamos humillarnos? No perder la distancia. Un autor de música cristiana dice: no es como yo, aunque se haya hecho hombre. No es como yo, aunque le llame por su nombre. No es como yo. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Vamos a orar. Señor, es tan sencillo para nosotros hoy cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza, abrir nuestra boca en palabras, pero para saldar la distancia entre nuestra posición y tu exaltada posición, requirió un magnífico plan de salvación. Requirió la insondable e inmensurable
sabiduría tuya. Requirió, Señor, el castigo nunca cuantificable de nuestros pecados que cayó sobre tu Hijo Jesucristo. La grandeza suya, tu grandeza es verdaderamente inescrutable. Jamás los vamos a terminar de explorar, de conocer, de comprender. Nos has dado un libro, el más bello de los libros que manos humanas hayan plasmado. Claro, bajo inspiración tuya. Y ni siquiera nos imaginamos comprender ambos testamentos del todo. Entonces, ¿qué va a ser el día que nos presentemos ante ti? ¿Cómo vas a hacer para que no seamos aplastados, fulminados por tu inmensa santidad? Bueno, la misma Biblia lo dice. Que sin santidad nadie te verá. Nos vas a tener que proveer de esa santidad, igual a la de tu Hijo Jesucristo, para que soportemos y podamos adorarte, Señor, y a lo mejor solamente un vistazo y luego caer sobre nuestro rostro, porque así parece estar todo el tiempo por allá. Y qué bonito va a ser entonces decir, no estoy muerto, ahora estoy verdaderamente vivo, porque mis ojos han visto al Rey. Isaías pensaba que se había muerto y por eso te estaba viendo, pero allí finalmente vamos a estar verdaderamente vivos. Y cuando veamos a tu Hijo Jesús, no sé, Señor, si le voy a poder siquiera ver. Solamente bastará abrazar sus pies y besarlos. Quizás sumir la cabeza en su pecho en un abrazo, que es el principio de la eternidad. Porque siendo tan grande, tan alto, se humanó, se hizo como nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, a la luz de tu trascendente santidad, de tu majestuosa pureza. Sé santo, renovación, es tu orden. Sean santos, renovación. Así lo dice tu Escritura, sean santos porque yo soy santo. Esta verdad, Señor, nos persiga todos los días de nuestra vida, no como un entrometido polizonte, sino como un bendito compañero que nos conduzca y nos recuerde en qué pisadas debemos andar, en las tuyas, las de nuestro Dios. Amén.